clásica. Deja que la noche nos proponga mal. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y esto de largo voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Me mata como te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. La noche se presta para mucho más. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires, caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te moves por todas partes, así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me... Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing. Rapidito, pasó rápido, lento, cámara lenta. Estamos ya prácticamente, gente. ¿Se acuerdan hace un año atrás? Bueno, ya llegamos al año, al 2024. Ya estamos dentro, pisando, de a poquito pisando, ¿no? Pasito a pasito fuerte. Ya estamos a mitad del mes de enero, gente. 15 de enero, ya estamos ahí. Así que bueno, vamos a chequear un poquito el índice. Después veremos algún otro bueno, índice interesante, el oro, algún par de divisas, ¿sí? Después recorreremos un poco qué pasó con Bitcoin también. A estar una horita y media más o menos para pasar un buen momento con música, con tips, consejos, ayuda, ¿sí? Así que bueno, gente, tenemos el índice del dólar, ¿sí? Velas diarias. Acá tenemos, como dice el amigo, pusimos un torito acá, ¿no? Pero si lo ves, tiene cuerpo de chancho. Vamos a sacar el chanchito ahí, ¿no? Torito chancho, un toro chancho. Vamos a ver un poquito dentro lo que son las velitas diarias. Fíjense, voy a limpiar acá, a ver un segundito. Ahí está. Consolidación, gente, ya, ¿no? Prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días consolidando. Obviamente, ¿no? Dentro de esta consolidación, en temporalidades menores, encontramos estructuras, ¿no? Obviamente con impulsos y retrocesos. Pero dentro del diario vemos una hermosa consolidación. Veremos si el precio decide seguir la tendencia como viene bajista o si decide empezar a... donde el precio viene cayendo con respecto al índice, ¿sí? Por ahora está en 102.558, por encima de la base de 100, ¿sí? Así que en un par de días romper esta consolidación. Veremos si no busca el alto. Acá vamos a marcar ahí, ¿sí? Esa zona de alto, obviamente, puede hacerlo en un par de velitas o en una sola velita, como acá. Fíjense qué hermoso para rellenar esta zona, ¿no? En velas diarias, fíjense lo que cayó, este vacío que está acá, ¿no? Obviamente, donde nosotros podemos buscar, obviamente, ¿no? Podés irte en compras en temporadas chicas hasta que llegue a esta zona, o podés esperarlo acá, obviamente. Andás a ver cuándo puede llegar, pero vos sabés que el recorrido lo hace como cae, sube, como sube, cae, y siempre los promedios se terminan, ¿no? Como equilibrando. Recordá que, sí, va bien, lo mismo que les digo, las fractalidades, ¿sí? De fractalidades, donde vos te vas metiendo dentro, ¿sí? Estamos en diario, te vas a H4, H2, incluso en algunas plataformas como acá en TradingView,
que son las velas horarias, y así va llegando hasta velas hasta de segundos inclusive, ¿no? Que obviamente es mayores, porque para que vean esta vela diaria que se está formando en este momento, la están formando esas velitas, ¿sí? Las velas de 1 minuto que pasan a velas Heikinashi, ¿sí? En este caso utilizamos velas japonesas. Así que vamos a meternos dentro de la velita del índice, a ver qué encontramos. ¿Bien? ¿Qué hicieron? ¿Operaron? ¿Ya se metieron a operar algo dentro de acá de los mercados en Forex? ¿O le están dando las cripto? ¿Qué están haciendo, muchachos? Ustedes, en mi caso, obviamente, hoy me levanté un poquito tarde, ¿sí? Estuve de comidita ayer a la noche, pero bueno, acá estamos firmes como rulo de estatua. Así que bueno, vamos a ver la velita, la vela diaria. Vamos a meternos dentro de esa velita. Déjenme que voy a sacar todo este ruido, inclusive lo voy a eliminar. Vamos a eliminar todo acá, ahí estamos, eliminar todo. A ver acá, los 35 dibujos, ahí está, vuelta, donde obviamente hay rechazos por encima, por debajo, que son las famosas mechas, los witch, ¿no? Los highs y los lows, donde vamos a encontrar, si vos haces intradía o swing, te puede interesar toda esta zona. No está mal recorrerla cuando haces scalping tampoco, pero ¿de qué sirve si vas a operar un par de minutos mirar esta zona de acá, ¿no? Si vos sabés que no va a llegar, ¿no? En scalping no te sirve, ¿sí? Sí podés mirar, por ejemplo, estas zonas, ¿no? Podés agarrar la mecha de anteriores o los cuerpos anteriores, ahí vamos marcando. Ahí vamos marcando zonita. Por ejemplo, acá tengo mechas para hacer scalping y la que está acá arriba, ¿no? Entonces todo lo que vas marcando, inclusive estas, podés marcar las compresiones de mechas, que a mí es lo que más utilizo, y ya con 2 toques o 3 toques son zonas igualmente. Vos agarrás esta mecha y te sirve con estas dos que están acá, con esta y con esta. Tratar de ir viendo la compresión. Ahí dentro, cuando nos metemos en las velas diarias, vamos a ir a velas de 1 hora. Vamos a ajustar acá lo que es la por acá arriba, que son hermosas, las podemos analizar. Obviamente está bueno ver esos patrones, esa estructura del pasado para un futuro, pero si vas a operar ahora, fíjate acá que ya estás dentro de una compresión, líneas dinámicas, los famosos order block, lo que quieran ustedes. Lo que importa, ¿no? Es obviamente es utilizar para ver cómo está el dólar, para cuando vas a operar un par, te vas a meter en contra o a favor del dólar, ya esté como base o como cotización. Últimas 2 velitas están en bajada y podemos ver que si el precio en esta zona se mantiene, ¿no? Obviamente puede llegar a romper la compresión para ir a otras mechas. ¿Se acuerdan las mechas diarias? Así que bueno, por ahora estamos dentro de una compresión del precio. Podemos marcar acá algunos canalcitos si quieren para ir teniendo una idea. Sabemos que en esta zona el que opera dentro, velitas de 15 para ir viendo. Fíjense como dentro del retroceso de esas 2 velas horarias ya empieza a hacer patrones como, ¿no? Obviamente para que vos de este canal que marcamos acá, 1, 2, 3, 4 toques, ¿sí? Sabiendo que está en una zona de resistencia allá arriba, que es la compresión, ¿sí? Un techito, el precio se está devolviendo, pero puede ser una devolución del banderín que marcamos, ¿sí? También puede seguir, pero fíjense los patroncitos acá como van, ¿no? Como un canalcito como que quiere romper la compresión, ¿no? Obviamente son proyecciones que vamos analizando, ¿sí? Y bueno, y en un minuto vamos a encontrar obviamente otro mundo distinto. Si marcas acá otro ángulo, empezás a ver cómo el precio empieza a tener un sentido, la dirección en un minuto, hasta que llegue a una zona, ¿no? Psicológicas, números redondos, lo que siempre vemos todos los días, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, estamos viendo después de 2 retrocesos de 2 velitas horarias que la vimos recién, que caía sobre un techito de esa compresión que está acá arriba. Esto que vemos en retroceso son las 2 velas cede y empieza a consolidar en esta zona, ¿sí? Acá podemos ver si el precio se va a quedar consolidando, y a la vez también vemos acá, ven las zonitas, 1, 2, 3 toques o un scalping, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, estamos ahí dentro de batallando en una compresión, dentro de una consolidación y dentro de lo que estábamos viendo, una zona de romper altos en velas diarias. Está ya al límite también en unas resistencias, vienen caídas las velas diarias, ¿no? Con impulsos y retrocesos. Estamos en un retroceso diario con varias velas que están allá arriba, ¿sí? Que es esta zona, y bueno, y adentro de esa vela, de ese mundo hermoso, nos encontramos con todo esto, ¿sí?
Así que bueno, si les gustó, bienvenido sea. Si quieren que analice como quieran ustedes, si quieren que busquemos alguna zona interesante, no sé, algún punto de interés, como le llaman los muchachos, no sé si le llaman los POI, lo que quieran, ¿sí? Acá son todas zonas sí mismo. Lo que importa es tratar de seguir el precio, ¿sí? Y bueno, y tratar de sacar beneficio, ¿no? Respetando siempre tu gestión de riesgo. A ver, ¿qué podemos analizar ahora? Podemos pasar al GER 40, que sería el DAX alemán. Podemos ver algún índice más, el SP500, el Nasdaq, bueno, el US30, ¿no? Después tenemos también, bueno, podemos analizar. Lástima que agarré un poquito tarde, me levanté ahí, ¿no? Sobre el momento. Ven, acá está el dibujito hermoso. Esto mañana, si está, lo sacamos. De lo del año pasado van a ver lo que es esto. Todo pintado porque vela a vela, día a día veníamos, así que bueno, nos vamos a las velas entre, bueno, ballenitas, osos y toros, toros y osos, y chanchos toros, como los poníamos ahí hace un ratito. Tenemos, fíjense qué lindos dibujitos. Acá está armando una sensación de que esto puede, sí, obviamente para mí el pico más alto lo hizo acá en esta mechita. Quizás le cueste volver a llegar a esta zona, ¿no? En este momento no. Fíjense, altos y bajos, siempre va rompiendo la zona, ¿no? Va rompiendo la estructura. El alto lo rompe acá también. Bueno, acá por ejemplo, obviamente que estaría en una tendencia todavía porque no rompió ningún bajo. Por ahora sigue rompiendo lo que llaman los amigos, los boss, ¿no? Los famosos boss, los sigue rompiendo. Intentar romper para llegar acá, ¿no? Por encima de esta zona donde está el satélite. Una zona interesante, esta que tengo marcadita. Pero bueno, por ahora un indicio de que las tendencias, fíjense, arrancan más largas, empiezan a ser cada vez más, ¿no? De menor tamaño, la distancia es más chica, la distancia es más, vemos, inclusive puede bajar mucho más de forma brusca, romper este bajo y ya estar hablando al romperlo de una sensación de cambio de tendencia. Podés marcar acá, ¿saben? Supongamos que acá marcas una directriz, ¿no? Una línea de tendencia, le llama a la gente, sería una directriz hasta acá, hasta esta zona, ¿no? Hasta acá es una directriz, ¿sí? Hasta ahí. La zona la rompe, no es cambio de tendencia cuando rompe esta línea, ¿sí? El cambio de tendencia es cuando rompa, no este bajo que muchos le erran, sino este que está acá, ¿sí? Ese es cambio de tendencia. Bajo, la tendencia alcista no rompió este alto. Tiene que romperlo para que ya esta zona sea hasta acá, hasta ahí la tiene. Si está por debajo de esta zona, sería un cambio de tendencia, ni a la mitad, ¿sí? De este retroceso. No sé si me explico, pero bueno, es capaz que estamos muy arriba ahí, ¿no? Pero bien, espero que sea para que vean que obviamente con un Fibonacci, seguramente acá debemos estar en ahí, a ver, un 61 clavado. Sí, mirá, miren, ahí vamos a bajar un poquito, ¿vieron lo que les digo? 60, parece que acá le falta un toquecito más, ahí, no, ahí. Bueno, prácticamente en el 61 se está congelando el precio, ¿no? Obviamente los rechazos, 1, 2, 3 mechitas, por ahí cerca, ¿lo ven? Acá está el 61, ¿sí? Así que bueno, ahí está el precio, muchachos, pero puede subir, obviamente. Miren cómo acá, ¿no? Mira esta vela, de golpe hace una vela con volumen, ¡puc! Y acá reventó, pero también está la falla, el clímax, esto que vemos acá, obviamente, y con un poco de ironía muchas veces, porque realmente, aparte de la manipulación y los dibujos chartistas, muchas veces uno opera con dibujos chartistas y eso está mal. Los podés tener como guía, pero no es que porque forme un banderín va a hacer que rompa, y si rompe tenés que ir hacia arriba. Tenés que saber que obviamente cuando el tiempo pasa y a vos te tocó el stop, ¿sí? Pero si se cumple, wow, mirá, un doble techo, ¿me entienden? A lo que voy, vos tenés que ir viendo, no obviamente cómo duro, no lo sabemos. Pero por eso buena gestión y psicología, ¿sí? Y bueno, y ahí estamos, vela diaria, vamos a ir a una velita horaria. Ahí estamos dentro, fíjense en que ahí estamos, velitas chiquitas, nos metemos de no quiere saber nada hoy lunes. Recuerden que viernes y lunes muchos no operan, sí, a partir del martes, miércoles y jueves son los mejores días para Forex, ¿sí? Está el otro día, estoy como hoy, ¿no? Medio ahí, ¿no? Así que no sé, consolidaciones, velas de 5 minutos, vamos a meternos acá un poquito dentro, a ver, acá con la lupita de Planeta Pepe, ahí nos metemos dentro, a ver si podemos ajustar acá un poquito. Amagues, obviamente, todavía no arrancó el mercado de Nueva York, estamos, sí, ya arrancó, estamos a 4 minutos dentro de la sesión de Nueva York, y bueno, ¿sí? Obviamente si vas a un minuto, ves que esto va en bajada, pero viene en subida en otras temporalidades. Entonces tenés que ver en qué estructuras puedes llegar a tocar el precio o a dónde puedes llegar. Por ejemplo, vamos a encontrar que altos y bajos van en dirección rompiendo hacia abajo, ¿sí? Van cayendo de a poquito. Pero fíjense en acá
que ya en un minuto está, o la W de Walter, ahí están, ¿sí? Así que bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Que va a ir para arriba? Y no sé, probablemente consolide, hay que ver este alto y que rompa o este bajo o este alto para ver qué se hace, sobre todo en velas de un minuto. Y si querés operar esta zona, también podés usarla dentro de este canal que hay acá, ven ahí, un canalcito ahí, donde vos podés meterte dentro, pero ya estamos dentro, para binaria esto, ¿sí? Donde podés buscar, esta zona es más linda que la que está acá arriba, porque acá arriba sabés que va a tocar, entonces acá podés buscar ventas, o podés ir en ventas y rompe acá hacia abajo con alguna vela interesante, pero no busques los doble pisos, muchas veces primero va a buscar este, ¿no? Este altito que va cayendo, acá en caída, interesante, podemos analizarlas, estamos horas, eso me gusta mucho, ir viendo cómo se van formando los patrones. Me habré quemado las pestañas, gente, pero está bueno, vas aprendiendo bastante. Algo falta acá, la música, vamos a buscar la música, a ver qué podemos compartir con los amigos acá, vamos a tirar un poquito de rock nacional, a ver si quiere esto. Ahí está, Toxi Taxi, Patricio Rey y los redonditos de Ricota. Escucha. Preso como un animal. Como un animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Vamos a ver, bueno, podemos ir a la gráfica, podemos pasar un poquito por, vamos a recorrer un poquito acá lo que son las cripto, estuvieron ahí dando vuelta, ¿no? Semana pasada Bitcoin cae y obviamente eso repercute en estas muchachas que están ahí, ¿no? Vamos a ver ahora seguramente un poquito la gráfica, que tiene que ver con las cripto. Vamos a ir a Bitcoin, fíjense que me olvidé, obviamente, como hacemos siempre, me pasé por alto a Bitcoin. Vamos a ver un segundito, muy interesante, las velitas que está haciendo, vamos a buscar, escuchá. Chupa. Miren esto, mamadera, ¿no? Todo lo que sube, sube por escalera y cuando cae rompe el ascensor, la cuerda y cae. Miren lo que esta vela, gente, que esta es una vela que le decía de la semana pasada, junto con este hermoso clímax o rechazo, donde esta ballenita están acá. Vamos a ver si la podemos poner ahí arriba, que no molesten, no sé qué es eso. Cada día veo menos. Bueno. Miren qué hermosa vela, ¿no? Acá están, estos son los toritos que les digo, no el toro chancho que estaba ahí en el índice. Las garras, ¿no? Hacia abajo va. Y rechazos, 2 rechazos cae. Fíjense que casi rompe. El problema acá es que rompa esta zona, ¿sí? Ojalá que no esté por debajo de los 39. Sí, en los 40, 39 y medio ya puede llegar, obviamente, a agarrar muchos disos. Van a hacer lo posible para comprar más barato también, ¿sí? Así que podemos ver el precio muy abajo. Ojalá que no, pero bueno. Sé que está costando mucho esto. Oh, mira qué bueno. A ver, mira acá cómo le cuesta al muchacho, le cae la gota gorda de la frente a la vela diaria de hoy. Una vela alcista que todavía no está rellenando la vela del domingo, ni el doji del sábado. Chiquito quedó, mira, ahí está, ¿lo ves? Escucha. La vaca cubana. La chanchita cubana para ustedes. Escucha qué linda canción. Bien. Vela diaria de hoy, muchachos, comparada con la vela de ayer, todavía, obviamente recuerden que las criptos y Forex 5 días, 24 horas, pero los feriados, los que no son hábiles para los mercados, no, obviamente descansan los muchachos, hay días que también no se operan, ¿sí? Eso siempre hay que ver los calendarios, ¿sí? Y los horarios. Por ahora, vela de hoy. Con la vela de ayer y con la vela de anteayer llegó la velita acá a estar, ¿no? Por encima prácticamente de la apertura de la vela. Ven acá, esta fue una apertura de la vela de ayer, pero le faltó un poquitito, ven ahí. Así que vamos a ir dentro de esa velita. Taca, tum. Ahí estamos, muchachos. Bueno, buena paradita. Lo que cayó subió. Interesante. También estamos viendo muy parecido al oro. Por ahora el muchacho está muy tranquilo. Hay que ver. No creo que haya hoy fundamentales, pero podemos estar velas que mueven el mercado. Y estas son las que están los muchachos durmiendo, descansando, esperando en algún momento que haya movimientos para sumarse a la olita, ¿no? A la ola que está de fiesta. Así que nos vamos a meter dentro de 5 minutos.
Bueno. Vaca cubana. Al ruido, obviamente, con consolidaciones que no superan ¿no? los altos y bajos de esta compresión. Ven, cada vez se va haciendo, ajustando tanto la zona de los high como las zonas de los low, va hacia un punto único en común, que no sé si va a llegar a este punto en común, donde se van a cruzar en algún momento estos puntos, pero puede saber que se despegue ahora, ¿no? Por ahora va zigzagueando ahí, ¿no? El precio con gráfica de líneas acá, ven, ahí va, miren, ahí va el precio, ahí va ahí va el muchacho. Así que bueno, gente, a veces ellos ni saben que estamos en vivo, pero esto igual queda grabado por si lo ves a la tarde o algún día. Estamos todos los días acá, ¿sí? Miraba el cielo Justo a tiempo, ay, 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 ay. La civilización. Si les gusta alguna canción, gente, por favor me lo comparten, ¿eh? La idea es que ustedes disfruten de buena música, por eso estamos más que por el trading, decía el muchacho. Tengo la sangre, sí, la música en la sangre, ¿no? Como muchos de amigos que conozco, y es algo que a mí, por ejemplo, no me puede faltar para hacer operaciones, ¿sí? No tanto Beethoven, sino un poquito de rock, me gusta. Entonces encontramos, a ver acá que tenemos. Escucha. A ver, un segundito, vamos a ver acá los comentarios. Un segundito si hay algo. Está bien. ¿Cómo estás, Angelito? ¿Estáis bien? Vamos a pasar a la gráfica, gente. Nos vamos a la gráfica a ver si podemos hacer alguna operación en vivo. También no estaría mal hoy en la semana para que, si te sirve, lo uses. Yo te diría que no uses ni indicadores ni plantillas, que operes a gráfica limpia, pero no está mal tampoco ya probada en backtesting y que tu cabeza cuando estás operando esté tranquila, ¿sí? Recordad siempre lo que te digo, tratad de, si pueden, ¿no? Les doy un consejo, hagan lo que quieran, pero lo decís, un estocástico, un Williams, ¿sí? Cualquier oscilador de los que utilizamos, el CCI, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Eso tiene niveles, ¿no? El nivel 50 sería consolidado el precio, ¿no? Y tenés después por encima o por debajo en 70, 80, 90 o en 30, 20, 10, que sería comprado. Significa cuando vos estás imparable, que metes trades y te crees el mejor de todos. Bueno, guarda con eso, porque eso es un arma de doble filo que a 50 para relajarte. Ponete hielo. Y cuando estás por debajo, sobrevendido, con tu cerebro, con tu cabecita, que venís perdiendo y perdiendo, tranquilo, no le pongas el doble, una martingala, o no le pongas para poder recuperar lo que perdiste. Si vos vas al mercado a recuperar, te puedo asegurar que en algún momento te vas a hacer de los que se mantienen, que sos rentables. Y mientras no abandones, no abandonen. Así no estás en ese grupo de los que abandonan y terminan no siendo rentables, ¿sí? Vos no abandones, ¿sí? Tenés dos chances, ¿no? Donde podés estar en ganancias o en tabla. Y otra en pérdidas, ¿sí? Tabla es cuando no perdiste ni ganaste en una operación con break-even. En un tercio, 2 tercios, 3 tercios, que serían 3 grupos, vos tenés 2 grupos. Fíjate que tenés hasta positivo eso. Esto no es una ruleta para tirar, ¿no? 50 números. Agarrar, cerrar, abrir. Bien, gente, hoy estoy medio... un segundito, vamos a ir viendo acá. No salen los mensajes, me parece. Hola, Joan. ¿Cómo va, Joan? ¿Querés de gobernanza de Binance? ¿Sí? Una moneda que obviamente sabían ustedes que la moneda no es inflacionaria, es deflacionaria, ¿sí? Eso está bueno porque tiene un tope, ¿no? Y de Binance es la plataforma también, ¿no? Una de las más conocidas de todas, pero hay otras plataformas. Seguramente voy a estar subiéndome a una plataforma dentro de solamente hay gente, no de Forex, así que va a estar lindo. Vamos a ver. ¿Qué haces, Jesús? ¿Cómo va, genio? ¿Y te metiste en algo o no? Sí, esto estamos al tanto. Está todo muerto acá. Fíjate, mirá. Un segundito, sí. Yo me pasé de largo y durmiendo, ¿viste? Mirá, fíjate esto. ¿Dónde estamos acá? A ver. Acá. Miren esto. Miren un segundito. Acá, ¿ven? ¿Ven que figura por acá? A ver si tenemos festivos. Ahí vamos a marcar festivos.
Si me toma el internet, están dando medio lento, nos podemos quedar en 24, pero nosotros estamos siempre, por eso esas consolidaciones que veíamos, porque las otras siguen caminando. Por eso le decía que hoy no sé si voy a hacer alguna operación chiquita en algún par, me avisa, tengan cuidado que hoy no hay mucho movimiento, pero igualmente estamos dentro de la sesión de New York. A ver, un segundito si tenemos... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Pepe Paraguas, no? Mirá cómo me acuerdo. Pepe Paraguas, para que me cuentes, ¿no? A detalle, pero muchas veces ayuda porque como que el otro, si está haciendo alguna cosita rara, ¿no? Como por ejemplo sobreoperando, sabes que te operarla. Capaz que, obviamente también te puede ir mal, ¿no? Eso no, lamentablemente es así, pero muchas veces si utilizás un grupo donde vos vas comentando cómo te va con la 2% en positivo o un 3%, no puede ser que mañana estés, ¿no? Una cuenta de 10.000, por ejemplo, tenés que llegar al 8%, ¿no? Supongamos. Bueno, todo muy bien, te felicito, falta poco. Al otro día, si volvés a compartir está bueno para ir viendo porque entonces te puede ayudar muchas veces, ¿me entendés a lo que voy? Compartirlo con otras personas que te den realmente una mano o algún consejo, ¿no? Bien, ¿cómo le va a Gusteras, no? ¿Te acordás? Hola Pepe Gatillo, ¿cómo estás? ¿Tranqui hoy operando? Yo hoy pasé de largo, estuve charlando ayer con un amigo y se fue todo, ¿no? Así que acá estamos. Después todo lindo estuvo, pero duele, ¿no? Si son las 2 de la mañana, tremendo. Y hoy me levanté, no, es tremendo. Pero bueno, ahí estamos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Abrazo y excelente día. Muchas gracias, que la pases lindo. Y bueno, que tengas muchos profit en las cripto o en lo que sea, ¿no? En Forex, que es lo que operamos de mañana nosotros. Viendo acá, ¿no? Con las velas en descanso, ¿sí? Es muy raro. Parece que estamos en la sesión de Tokio, gente, ¿no? ¿Viste? Obviamente que nosotros muchas veces operamos igual, ¿no? Por eso estoy acá. Podemos ver si hay algo interesante, veremos. Y si no, no pasa nada. Un buen rato. Escucha, Drogui sin destinar. ¿Quieren alguna canción? Me avisan, ¿eh? Vamos a la cuenta de... Decilo. Yo sé que por dentro lo decís. A ver. Y a la cuenta de 4, decía el amigo. Estaba perdido, ¿viste? A brillar. Mete 4. Un segundito, escucha. Vamos los redondos. Ahí está, a ver, ahí. Los templates. A ver, las fuerzas de las monedas. Ahí están, muy bien. A ver, ahí, me voy a tirar por esta. Ahí. Por el dólar matero, ahí abajo, no suelo estar yo. Está el dólar matero ahí, pero no lo encuentro, me desapareció. Me pidió un aumento de sueldo y bueno, y desapareció. No lo encuentro, está conversando con ustedes, ¿eh? Nos vamos a la gráfica fuerza de la moneda. Si no hay movimientos, esto no sé qué es. Te gusta operar order blocks, te puede llegar a ayudar. Yo no me guiaría por esto porque marca altos y bajos, ¿eh? Pero al que le gusta, ahí está, ¿sí? El de arriba, este que está arriba, que marca tazonito. Seguimos. Vamos a brillar. Miren, a ver. Este es otro donde también le voy a estar regalando. Este que está acá, que es fuerza, que está arriba a la izquierda, ¿sí? Así que el que quiere, el viernes hacemos un sorteito, o se los doy a los que conozco el viernes, se los regalo ahí, me da lo mismo, ¿sí? No quiero nada, yo solamente que tengan algo, que lo prueben. Esto es lo que estábamos viendo en el índice, pero el índice, recuerden que nosotros vemos al índice muchas veces para poder ver cómo está, para si operar a favor o en contra del dólar, que era lo que les decía hoy, ¿no? Y ahí estamos viendo compresión del precio, ahí va, ¿sí? ¿Qué podés hacer acá en vez de compra? Y me busco una venta, ¿quieren que lo hagamos? Concienciación, obviamente rechazo. Ahí podemos buscar, bueno, a ver si hay. A ver, déjame ver cuánto hay. No, es muy poquito. Pensé que eran 3 kilómetros, no, nada, no. Pero bueno, ahí está, se está comprimiendo el precio. Pero acá puede pasar de que ya empieza a ser la colita de un bajo, un fractal, para ya ir hacia arriba, romper este alto y buscar. Pero si ves el pasado, viene haciendo nada, 4, no, nada. Bien, a ver. ¿Quieren que veamos algún par, gente, que ver con las criptomonedas? Vamos a ver. No me da el streaming. En las claves me tienen que pasar. Pero bueno, ahí está. Es otra cosa. Después veremos. No,
está reapagado el dólar fuerte, pero yo no operaría tanto el dólar, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Podés operar lo que vos quieras, pero fíjense, obviamente, quizás no hay mucho movimiento, pero es parecido como si estuviéramos en Tokio, ¿no? Así que un poquito más todavía inclusive de movimiento, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, tranqui el mercado, si no esto estaría moviéndose todo, acá fluctuando, ¿sí? Cambiando de colores, pero bueno, ahí estamos. A ver si hay tendencias acá que tenemos. Bueno, a ver, H4 euro dólar viene en caída. Bien, ustedes encontraron, a ver, libra dólar, mirá vos, libra dólar para venta. Muy parecido, a ver. Y dice, ¿sí? Ya lo pongo, un segundito, déjenme ver acá si tengo la telaraña, ahí, araña número 1, a ver ahí, esa, la dejo ahí, lo voy a tirar, capaz que me hace unos pegos, la carita va a pasar a contenta, ahí va, ya, ahí está, ahí arrancó, lo dejo ahí, ¿sí? Veremos si suma o si roda esta información, que sería hasta acá, ¿sí? Pero bueno, también sabemos que, ¿qué hizo acá? Frenó un poquito, ¿ven? Así que vos tenés que tratar de seguir esto, miren, a ver ahí, ¿sí? Muy bien, en la madrugada operé el oro y probé un poquito el DAX. ¿Y cómo te fue? Bastante bien. ¿Te gusta? Si podés, yo te voy a dar un consejo, haz lo que quieras. Empezá a operar el DAX, haceme caso. De a poquito, empezá a operarlo. Miren de fondo el bot de fundamentales, como me está abriendo órdenes. Obviamente que no hay fundamentales, pero suelen pasar en esta hora, ¿ven? Lo debo tener armado, ¿ven? Si vamos acá al bot de fundamentales, a ver acá dónde está, acá, miren ahí, ¿lo ven? Muchas veces van a encontrar así, ¿no? ¿Y qué pasó? Chiquitas las velas, ¿eh? ¿Quieren que hagamos algún backtesting? ¿Quiere alguno sumarse a algo en especial? Que veamos fractales. A ver, vamos a ver el bot del oro ahí, a ver. Bueno, ya arrancó con ventas el bot del oro, ahí lo dejamos. ¿Lo ven ahí? Ahí va, ¿eh? Si se va para atrás, este bot le puse de nombre porque lo creé yo, telaraña, ¿sí? Y después podemos probar el juez alguno de estos días o uno de los tantos que vengo armando ahí. Los dejo rengo, no los termino. Pero, ¿qué hago? Me meto a operar de forma manual para darle una mano. Muchas veces lo ayudo y otras veces el bot me dice, ¿para qué te metiste? Salí de ahí. Ah, esto es algo que he explicado en la semana. Esto es algo... Ahí está. Libra out. 10 pip. Le voy a poner una orden pendiente ahí, ¿Puede ir para abajo? Sí. A ver si me deja. Para, déjame ver la libra, está fuerte, ¿no? A ver. ¿Sí? El dólar también lo puede buscar, obviamente, ¿no? Está fuerte, pero recuerden lo del feriado. Pero euro, dólar australiano, busquen, ¿sí? O la libra, a ver cómo está la libra ahí. Euro out, a ver. Arriba, ¿no? Pero ahí, a ver. Le faltan todas las mechas esto, a ver ahí. Actualizando. Ahí está. Me voy a la libra que estaba por acá. ¿Dónde la vi a la libra? Acá, libra out. Este me gusta para arriba, amigo. Pero a ver el patrón en otras temporalidades. En M15, ¿cuánto hay hasta acá arriba? Los 10 pips que les digo, es interesante. Le voy a poner una orden pendiente. Si la toca, que la toque. Y si va hacia abajo, le pongo un stop. Hoy no tengo ganas. Ya la rompió. A ver la zonita. No, ahí va. Arriba de este alto. Obviamente estoy encrucijado. Miren, ahí va. Vamos a ver si la toca y... comprita, ¿sí? Por acá abajo, vamos a ver. Pero bueno, como vemos acá abajo, el AO, justo lo estoy viendo, está tratando de matar... A ver, vamos a esperar un poquito. Que te indica... No, pero ahí salen, igual que las bombitas, el Xinjiang que está acá, ¿lo ven? El capitán que está acá, ¿sí? Cada uno tiene algún indicador que le puse por dentro, ¿sí? Para no ponerlos acá abajo. Siempre tenés que usar stop, TP, todas las cositas que usan todos, ¿sí? Yo estoy acá en vivo y me quedo un rato acá, Todo acá. Ahí, a ver. Y este y ahí el número redondo que puede venir a tocarlo cuando quieras, Bueno,
¿no? Si ahí empieza a hacer mechas, es un futuro retroceso que puede tener, porque estaría llegando a una donde van a encontrar obviamente zonas, muchos le llaman zona de liquidez por encima o por debajo de el precio que van a buscar los muchachos que tienen el poder adquisitivo y meterse en esta otra, o pegar una de soporte, ¿no? Que están acá abajo. Vamos a ver, ahí estamos, ojalá que suba, ¿no? Para arrancar el lunes, y si no, no pasa nada. Venimos a ver si lo podemos poner esto más limpio, sin bombitas, sin nada. Ahí, ¿dónde está acá el muchacho? A ver acá, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Por las dudas ya lo pongo acá, a ver. 91127. Supongamos que para darles el ejemplo, yo ya le puse el stop en positivo, como un break-even, no pierdo nada, ¿sí? Puede caer hasta ahí, me toca y se va para arriba, como les dije, pero en intradía esta velita puede llegar a ser de 20 pip, está grande, y ahí por lo menos te pagás un pedazo, o lo pones en break-even, ¿sí? No tiene que llegar. Mira, no sé si no me pago algo como para sentirme. Vamos a esperar un poquito más, porque puede seguir subiendo, ¿sí? Primero les voy a regalar una canción interesante ya rapidito. Aparte de esta, ¿no? Obviamente es muy bonita la canción, ¿eh? Ahí está, te las puedo regalar, ¿eh? Y si no, a ver, acá, vamos, tengo Sky, miren qué linda canción está para ustedes. Escucha esto, escucha guitarra, ¿te gusta la guitarra? Escucha que caiga, puede hacer que no me pague nada, ¿eh? Ahí. La mitad me pago, como ejemplo. No tendría que haber hablado y tendría que haber. No es casi nada, pero todo suma, ¿sí? Recuerden que tratan de buscar por lo menos 20, ¿sí? Como mínimo, que está re bien. Pero bueno, ahí va, nada, ¿sí? Así que bueno, ahí me pagué un pedacito, estoy en positivo. Pájaros libres de plumas doradas. A veces vuelan y no saben volver. A veces se pierden y no saben volver. Se pierden y no saben volver. Vuelan y se van, vuelan y se van, van, se van. Vuelan y se van, se pierden y se van. Vuelan y se van. Bien, gente, ahí estamos, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, piensen acá cómo está haciendo una compresión del precio, ¿sí? Puede ser que nos toque como que no, pero es lógico que ya hizo 1, 2, 3, 4 toques, este es acá seguir una venta. Yo me podría haber metido acá en una venta y voy en este momento en ganancias, por ejemplo, y voy cerrando lo que a mí me parece, ¿sí? Muy parecido a lo que vemos, velas doji grandes, de 30 minutos, 2 doji. ¿Ven las velas de fondo ahí al fondo al final?
son de 30. Ahí dentro hay 30 velitas de las que estamos viendo, ¿no? La vela, yo le llamo la gemela. La muchacha, la gemela, está tratando de rellenar lo que cayó con la roja. ¿Ven? De fondo, esta es una vela de 30 minutos. Vamos a estar ya sobre las 11, va a terminar esta vela de 30 minutos, ¿sí? Vamos a ver si termina por encima o termina dándose vuelta hacia abajo, convirtiéndose en roja, dejando mecha. Para mí, tendría que venir hasta acá, hasta este número redondo, pero bueno, está muy cerquita y en una de esas lo puede venir. Yo por un segundo, ahí está, miren, estamos operando una consolidación de M30 y una compresión en M1, ¿sí? Ven ahí lo que les digo, va a tratar de rellenar la zona que les estoy diciendo, que por eso busqué compra a esta zona que está ahí, ¿la ven? Si me voy a 1 minuto o a 5, vamos a ver eso que les marqué ahí cuando arriba más o menos, es la zona que tendría que llegar, tajadita, pero estamos en vivo y voy probando. Ojalá que esto sea un pequeño retroceso y no un doble techo para que caiga. Vamos a ver, ¿por qué? Porque está muy fuerte, muy jodida. Es interesante que venga la vela de 30 minutos en M30, una velita al lado de la otra, haciendo un canal que sería lo que le llaman, ¿no? Obviamente los rangos, ¿sí? Las consolidaciones. Pero bueno, si esta vela se va para arriba, si veo que sigue jugando ahí, me vuelvo. Entonces hay que pensar, ¿te conviene esta zona? Hasta ahí va a llegar seguramente, pero quizás antes nos sacas, ¿eh? Entonces vos tenés que aprovechar todas las posibilidades, como recién hicimos. Vieron que charlamos, hablamos, te metés, listo, puede tocarte, bienvenido sea. Ojalá que esto le cueste caer. Lo que sí voy a hacer, que me puedo llegar a ver después a arrepentir, pero no pasa nada. Voy a poner acá, a ver, a la rojita esta, que es una alarmita, la voy a poner, fueran 10 o 15 pipos que haces intradía, o ven una zona de alarma, como tiene TradingView o acá mismo, en vez de poner alarmas, pones el stop en positivo. Pero yo no lo pongo porque muchas veces el precio cae, me suena, veo la alarma y digo, no, pará. Obviamente tenés que estar viéndolo. Obviamente cerrar, me pago un poquito, ahí está. Me pago un poquito, a ver, para que hizo un cuerpo, una mechita, ojalá que vaya para arriba, a donde apoye un poquito, me sale. Son ejemplos, ahí está, me pagué. Seguramente, cuanto mucho me puedo volver a quitar, porque hay un ejemplo, está bueno, una directriz que está acá abajo para comprimir el paguear, tiki, y se fue para arriba, o no rellenó. ¿Ven lo que les digo? Estos cuerpos de M1 que estamos viendo son las mechas de la mecha que está dejando de fondo y no pudo rellenar esta información. Entonces vemos que se pone fuerte el australiano, pero sabemos que esa es la falla. Lo que encontramos acá es que el australiano está débil. Acá vos vas a M1 y en M5 está tomando fuerza, con que se puede empezar a poner fuerte un par de velitas, y si las velas son de 30 minutos y vos esperás 1 minuto, te sacó, ¿sí? A no ser que estés del otro lado, ¿no? Del otro bando. ¿Quieren que veamos algún par? Me dicen, gente, algún par. En este momento ahora estamos en vivo. Recuerden que no está, el mercado está tranqui hoy, ¿sí? Demasiado tranqui, pero bueno, ahí estamos. A ver acá, mira, escucha esto, a ver si te gusta. No. Hola, ¿cómo estás? Sí, me parece que te va a tocar el stop, pero hiciste muy bien el angelito de Planeta Pepe. Podés ir en ventas. Pero bueno, hoy quizás ¿no? ¿Qué decís, Pepe Mila? Bien, y no sé. Y para hablar con los amigos un rato. Pepe Mila rellena, y si la vela se termina convirtiendo, la dejan en este momento para que termine la vela, ¿no? Como esta que está acá, ¿ven? Vamos a ver, que suba hasta acá, ¿no? Hermoso sería. Ahí está. Pueden a los videos, me dan una mano. Esa es la forma de darme a los chicos que están. Si conocen gente, súmenla a los de streaming, compartan, que esto sea cada vez más grande, que se conozca y que nos podamos ayudar, por favor. Eso es lo que deseo, que me den una mano. Cuesta un poco hacer la publicidad porque realmente para ser conocido en el trading tenés que ser chanta y garca, ¿me entienden? La mayoría ustedes lo saben, y ustedes lo saben no siendo nunca rentables y comprando un curso acá, un curso allá, y un curso acá y un curso allá, ¿no? Y en letra en chiquito los muchachos de importancia si no cobro nada, ¿no? Y si no, seremos pocos toda la vida, gente. Bien, así que ¿querés sumarte al Planeta Pepe? Sumate, estamos acá todos los días, compartirlo con amigos, ¿sí? Y bueno, dale, traigan pepes, ¿eh? Obviamente les deseo una gran semana. Yo también en oro anoche, buenísimo, ¿eh?
Sí, me gusta el DAX y los índices. Bueno, el DAX que probé no cobra, no, exacto, number one en Alemania, ¿no? El muchacho, ¿no? Estás con el primer planeta de, el primer país de los del primer mundo, ¿sí? Donde vos estás. Así que conocelo bien y tenés lindo para hacer buenos movimientos en la sesión de Londres, ¿sí? Y Nueva York también. Buenos días, ¿cómo va, amigos? Semana impresionante. ¿Cómo te fue? ¿Operaste, no operaste o estás tranqui? Seguramente, ¿no? Venís lindo, ¿no? Los amigos, la energía que vos tenés cuando vas en positivo, porque muchas veces suele pasar de que si transmitís esa buena energía a gente buena, quizás esa gente lo recibe y le hace bien, nada a cambio. Y está bueno ayudar sin nada a cambio. Y ayudar no pasa nada, ¿sí? Escuchen esta canción, a ver, vamos con otra, segunda. La segunda se va a caer. Primerita folclore, ¿eh? Espero que bien. Y like dado, muchas gracias, Jerónimo. ¿Cómo estás? Gracias en serio, ¿eh? Cuando digo gracias no es de gracias, no, re contento. Por fin, denle un like, muchachos, a ver si levantamos a esto que está bueno. Ustedes lo saben. Y bueno, lamentablemente YouTube en el algoritmo no nos encuentra. Pero quizás si vendemos cosas chanchas y hacemos alguna trampita, ahí nos conocen. Pero no voy a hacer de ese tipo. Así que seguiremos poquito. Pero está bueno que ustedes me den una mano, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Que colaboren si quieren. Uña, le hacemos la toca, le pintamos los labios y lo largamos a la calle para que salga a romper, ¿no? Tremendo, los tipos salían tremendo, ¿no? Escucha, miren cómo va, ¿eh? Al final me tocó porque puse ahí, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Pero la idea, vamos a ver cómo termina la velita, ¿sí? Esa velita, fíjense que todavía no salió de la compresión, ¿eh? Miren. Yo les marco acá, ahí, miren, ese marroncito, ¿lo ven ahí? Ahí, altos hacia abajo, ¿lo ven ahí? Y bajos que vienen de allá, del pasado, y este toque también. Así que, veremos qué pasa. Miren acá el ejemplo que les daba hoy. Esta es una directa, no mecha, pero bueno, si hubiera roto con el cuerpo, ustedes pueden buscar, a partir de esta zona, cambio de esta zona hacia... ¿Ven este color verde? Supónganse que esto no es M1, ¿eh? Pongo M1 porque si estamos en H1 vemos una... En el vivo que hacemos vemos una sola vela que se mueve para arriba, para abajo, la misma vela, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces yo quiero que acá vean las fractalidades y toda esta cantidad de velas que ven en un minuto. Imagínense que son en H1, en M30, en M15 y cada velita dura lo que tiene que durar. Entonces acá estamos en M1, es lo mismo la fractalidad, pero tenés que... Pues es la paciencia en las grandes, ¿sí? Si hacemos las grandes, chicos, zona, pongo zona, zona acá, marcamos acá zona, donde ponemos un stop cortito. Bueno, vos lo haces todo eso, lo marcás, ¿no? ¿Y cuándo lo mostrás? Dentro de 3 días. Si haces velas de 1 hora de H4, ¿me entienden? ¿Sí? O capaz que ni te toma la orden pendiente. Obviamente vos esto lo haces en M30, ¿sí? Y bueno, yo por la duda me pagué un pedazo por la duda. Ahí va, lo toca. Acá está, acá, ¿se acuerdan? 30 minutos, ahí va, miren, ahí está, ¿lo ven? Vamos a marcar un poquito, esto es lo mismo obviamente que acá no podés operar estas consolidaciones en temporalidades chicas, ¿sí? Rellenó la vela anterior. ¿Qué puede pasar? Que si rompe esta consolidación que estamos viendo, que se las marco acá, ahí, ¿la ven? En M30, el que opera M30 está por debajo de la media, seguir hacia el alza, porque viene de romper estos altos, estas consolidaciones o acumulaciones, lo rompió, hizo un impulso, está consolidando con un pequeño, varias velas en retro. Pero ¿qué pasa? Como viene jugando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, tenés que esperar que marque algún patrón, ir al pasado y las temporalidades, por ejemplo acá los puntos pivot de resistencia o los soportes de abajo. Si te interesa encontrar obviamente lo que son los imbalances, que serían esas velitas que vos encontrás. El que no sabe lo que es un imbalance, que muchas veces se habla, muchos hablan, un imbalance, ¿lo vieron como es un gap? Un gap es esto, esta es una vela, acá no está el gap sería esto, ¿ven? Esto que está acá, ese es el gap. Es un soporte o una resistencia interesante para que el precio, si cae, se apoye en este espacio negro. Y bueno, un imbalance es muy parecido. Lo que pasa es que tiene cuerpo. El imbalance, miren, con el ejemplo sería esto. Y esta tiene acá, vamos a ponerle una mechita ahí. ¿Me entienden a lo que voy? Vamos a hacerla más... Perdón, el dibujo... si salen así las velas, salí corriendo porque te están estafando en el broker, Ven, supongamos que son así las velas, ¿sí? ¿A cuál sería el gap acá? Que no es, ven que
forma un patrón donde en el medio hay una zona que no es tocada ni por la mecha de arriba, ni por la mecha del low, ni por la mecha del high. Hay un cuerpo, bueno, esa zona puede ser utilizada, o los famosos order block, donde podemos ver estos tipos de formas que van a empezar a analizar el precio de otras, y van a haber cursos nuevos y va a haber plata nueva para los muchachos que venden los cursos. Pero es todo lo mismo, gente, ¿sí? No, ustedes es tranqui, ¿eh? Ustedes sigan todo, ¿sí? Pero porque me gusta, no porque si no lo han tenido novia o novio y está mirando ahí para contar. Bueno, yo soy una cosa así, no la tenés que enchufar a la pared, esa está todo el día, las 24 horas. Está bárbaro, le preguntá a la vecina chusma y sabe todo. ¿Han tenido una vecina chusma, gente? O un vecino que está barriendo, se hace el que barre y mira al vecino, fuiste, ya está, se enteró todo el barrio. Voy a hacer algunas cositas, tengo que ver algo para ver si hago un streaming a la noche para una plataforma de criptomonedas. Estoy hablando con un muchacho que habla en chino y no entiendo nada. ¿Ustedes saben chino? Al inglés también, y capaz que le quiero poner no sé, ¿cómo hago para y sale otra cosa y él me responde otra y yo le pongo, pero te puse lo mismo? Un lío para traducir, pero bueno, ahí estamos, gente. A ver si hay algún Pepe amigo acá. No, bueno, nos vemos, gente. Puede llegar a gustar. A ver, algo bonito acá, music, por favor. Tenemos acá, mirá, escuchen esta canción, muy bonita, a mí me encanta. Escucha esta canción de por favor, que es para ustedes, Fíjense en el Pepe donde está ubicado ahora, cambió de lugar, nos vamos. Chau, escucha, nos vemos, sumate. Chau, gente, es Pepe, gente, nos vemos, chau.